Listo, estamos grabando. Entonces, el consejo es, por favor, registren su nombre en el chat, porque eso ya lo va a registrar, ya no vamos a tener ese desfase como tuvimos el día martes. ¿Ya? Les voy a compartir una pantalla. Gisela, ¿me puede ayudar, por favor, a responder esa pregunta que tenemos en pantalla? ¿Qué es la inferencia inductiva? Inferencia inductiva. Si mal no recuerdo, es de ir de un planteamiento en particular a lo general. Ya, de un planteamiento particular a lo general. Sí. Wilger, tal vez pueda aportar algo más. Si me puede ayudar, por favor. Tal vez, si me pueden ayudar, El planteamiento. de cómo relacionar esta inferencia inductiva con el enfoque cualitativo, que es lo que hemos venido hablando hasta ahora. O sea, doctor, la pregunta es relacionar esta inferencia Inductiva. inductiva con el enfoque cualitativo, ¿no? Sí, por favor. Joana, tal vez me puede ayudar, por favor. Jimena, Didi, alguien que esté por ahí. Ya estamos más. A ver, con quienes nos vamos sumando, por favor. No sé si alguien me puede ayudar a responder esa pregunta. ¿Qué es la inferencia inductiva? Si gustan, hagan chanchullo con el internet. No es una consulta de memoria. Disculpe, Licen, ¿cuál es la pregunta? La que está en pantalla, ¿se está viendo? Yo la alcanzo a ver. ¿Qué es la inferencia inductiva? Bueno, haciendo chanchullo, como dice Licen, es deducir, ¿no? Inferencia y inductiva, venir de lo pequeño a lo grande, ¿no? En este caso podría ser deducir alguna cierta información para luego, es como, no sé si alguna vez escuchó deconstruir, luego reconstruir, no sé, lo relaciono a eso tal vez. Ya.
Si es que alguien, o si usted gusta, Joana, ayudarme con cómo relaciona esta explicación de construir para construir, de lo pequeño a lo grande, lo que refería Joana, en relación a lo que estamos viendo con el enfoque cualitativo, para darles una pauta. Porque se dice que el enfoque cuantitativo maneja una inferencia deductiva y el enfoque cualitativo maneja una inferencia inductiva? ¿Quién me puede ayudar, por favor, con esa respuesta? Y está bien, pueden seguir la lógica intuitiva de lo que hablamos la primera clase, que me decían, deductivo es de lo general a lo particular, inductivo es de lo particular a lo general. Pero ya no quiero la respuesta mnemotécnica, ¿no? Sino más bien sería una respuesta cavilada para poder comprender, es uno de los objetos principales que yo requiero brindar una aprehensión en ustedes de una de las principales distinciones entre enfoques que tiene que ver con la forma de hacer inferencia. Tal vez como otra guía, como otra ejemplificación, les he compartido un video de un señor pelón, ¿no? Que comentaba de los alcances de la tesis de pregrado, de la tesis de maestría y de una tesis de doctorado. Y en ese video de ese profesor, él decía que la tesis de pregrado relaciona más a una inferencia deductiva. Se piensa que una tesis de posgrado, en una maestría, debería enlazar un alcance que utilice, que insuma la inferencia inductiva. Y en una tesis de doctorado se pensaría que se va un pasito más allá y él habla de un concepto tal vez novedoso, de inferencia abductiva. No sé si es que alguien ha visto ese video, les recomiendo que lo vean. Si es que no lo han visto, les he compartido en WhatsApp. Es bastante interesante, de una consulta que ustedes me hacían. ¿Y cuál será la distinción entre la tesis de maestría versus la tesis de doctorado? Y a la vez también servía esa explicación para entender la distinción entre la inferencia deductiva versus la inferencia deductiva. No sé si alguien se anima, por favor. Listen, tal vez es como nos explicó en la anterior clase. Bueno, en este caso el enfoque cualitativo busca realizar teoría, ¿no? Busca em, primero, como, bueno, volviendo a repetir, de lo más particular a lo más general. En este proceso, él busca realizar nuevas teorías, llegar a un nuevo concepto, obviamente con la ayuda de otros conceptos, pero sacar su propia conclusión. Como nos dijo a un principio, ¿no? ¿Llegar a qué? Llegar a hacer teoría, en este caso. Ya. Tal vez a eso se va lo que es el enfoque cualitativo, y el cuantitativo se va a lo que es ya más inductivo porque es más sistemático. No quiero decir que con esto que el enfoque cualitativo no lo es, ¿no? Pero ya es como que siguiera una receta, digamos, ¿no? Ya está ahí la teoría y lo va detallando, lo va sintetizando poco a poco para llegar ya a algo más puntual, digamos, ¿no? En este caso, el enfoque cualitativo, inclusive, a mi parecer, es un poquito más complicado, incluso, ¿no? Al tratar de tú mismo realizar una teoría. Vale, Joana, muchas gracias. Me es sumamente importante que esta distinción, que viene desde una vertiente paradigmática, sé que no es objeto de este módulo el revisar filosofía de la ciencia, ya han tenido otro módulo anterior que han visto eso, pero esta distinción es esencial. Les comento anecdóticamente, esta mañana he estado presente en una tesis de maestría que le han puesto en jaque mate con esta misma pregunta. Esta pregunta que les estoy haciendo ahora, tal vez Wilger si pueda apagar su micrófono mientras no esté participando. Claro. O Israel creo que es, ¿no? Que está con su micrófono haciendo ruido.
Ya, entonces necesito que esta distinción esté clarísima y la voy a ejemplificar. Voy a tratar de hacer un ejemplo tal vez un poco más didáctico, si no he logrado hacerme entender hasta ahora. Les voy a compartir pantalla, por favor, y quiero que me puedan manifestar todas sus dudas. Me es sumamente necesario que me puedan manifestar todas sus dudas al respecto. Ya. A ver, voy a hacer el mayor esfuerzo por dejarme entender. Ya. Piensen que vamos a hablar del enfoque cuantitativo inicialmente. El enfoque cuantitativo, y esto manéjenlo de una lógica bastante... no sé por qué se me corta acá. Ya. Guay, ya. No sé por qué tengo este desfase con la pantalla. Creo que porque la pongo de lado. Ya, voy a volver a escribir todo de nuevo. Creo que esa es la razón de por qué se me está cortando. Ya. Entonces, vuelvo otra vez. Digo, el enfoque cuantitativo, y esto quiero que se lo memoricen si posible, relaciona a una inferencia deductiva. Quiero que me entiendan esta lógica, por favor. Se parte, al igual que estamos haciendo nosotros nuestro planteamiento, de un tema, una temática que a uno le puede parecer interesante de desarrollar. Este tema generalmente asocia un problema de investigación. Este problema de investigación se puede plantear como una pregunta que por el paradigma positivista se la puede ensayar como una respuesta tentativa en una especie de hipótesis. Esta hipótesis requiere ser contrastada con datos y eventualmente estos datos generar resultados. Ay, qué feo está escrito. Por favor, disculpen lo mal que estoy escribiendo. Esta lógica deductiva, para tener todo este planteamiento, lo que va a hacer es acudir a una teoría general. Esta teoría general lo que presupone en el enfoque cuantitativo es que va a seguir procedimentalmente hablando una linealidad en la comprensión del fenómeno de estudio. Es decir, de una manera secuencial. Yo primeramente hago el planteamiento científico con el tema, el problema, basándome en una teoría general. Luego planteo una pregunta de investigación. Eventualmente planteo una hipótesis, recabo datos, logro resultados y con eso genero una conclusión. Ya. Lo que quiero que se entienda de esta idea es la flecha, linealidad. De eso trata la inferencia deductiva. De ir de lo que decía Johanna. Ay, no sé por qué está rayando eso. Ya, de lo que decía Johanna, de lo general, entendiendo una teoría general, a lo particular que vendrá a ser sus propias conclusiones. Entonces, en esta comprensión, lo general es la teoría que yo insumo,
Y lo particular será el resultado o el hallazgo después de generar este contraste empírico. Ahora, en esta misma esencia, el enfoque cualitativo da cuenta de una inferencia inductiva. Ya. Un primer elemento que por favor quisiera que consideren. No voy a dar cuenta en el enfoque cualitativo de una teoría general como hacía en el enfoque cuantitativo, sino que mi punto inicial de análisis va a ser ir a la realidad y hacer una primera aproximación tomando un primer dato. Este le llamaremos dato 1. Este primer dato yo lo analizo. Analizo si es que está respondiendo a mi pregunta de investigación, si requiero recabar mayor información, conocer mejor la realidad. Y con ello voy nuevamente a la realidad a conocer un dato 2. Este dato 2 nuevamente lo analizo, verifico si estoy respondiendo adecuadamente a mi pregunta de investigación y otra vez vuelvo a la realidad a lograr un dato 3. Y así sucesivamente. Eventualmente, todas mis unidades de análisis que yo vaya a consultar van a generar una teoría sustantiva. Entonces, vean que en esta explicación, el punto de partida era el dato y el punto terminal es la teoría sustantiva. Entonces, en la lógica inductiva, en lo que explicaba Joana, la particularidad, lo simple, lo singular, viene del dato y lo general deviene en la teoría sustantiva. Ahora, les pregunto a ustedes y por favor ayúdenme con una mirada sumamente intuitiva. ¿Qué distinguirá esta teoría general del enfoque cuantitativo de esta teoría sustantiva del enfoque cualitativo? No sé si es que alguien me puede ayudar en esta lógica de entender la distinción entre enfoques, por favor. ¿Alguien me ayuda, por favor? Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, Franz? Buenas noches. Quizás el hecho de que la teoría general en el aspecto cuantitativo, para mí precisamente, digamos, es algo, digamos, para comprobar. Es como un inicio para comprobarlo en el transcurso de la investigación. Sin embargo, la teoría sustantiva que ha mencionado en, en el enfoque cualitativo va como resultado, no es una teoría para comprobar, sino es un resultado de la experiencia, digamos, de los distintos aproximaciones con la realidad que haya tenido y de los datos que usted ha obtenido. Excelente, excelente. Quiero que para todos, por favor, se transmita esa lógica que nos acaba de referir Franz. El enfoque cuantitativo insume la teoría general a razón de comprobar ciertas premisas, ciertos postulados, ciertas hipótesis, ciertos planteamientos. Y son los datos los que dirán si esa teoría general aplicada a una realidad particular se la comprueba, se la afirma o se la rechaza. El enfoque cualitativo, de una manera diferenciada, parte de conocer a la realidad, no parte de una teoría. El conocimiento de esta realidad, vean, se hacía la lógica de una flecha en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo, vean, si yo puedo ilustrar, trataría más o menos
de algo cíclico, ¿no es cierto? Como algo circular, como algo que se va dando de una manera en espiral, ¿no es cierto? Y eventualmente el resultado de esta lógica inductiva de conocer la realidad, dato, análisis, me va a llevar, como decía Franz, a un resultado de una teoría sustantiva. Ahora, la pregunta, y quisiera en complemento a lo que decía Franz, ¿cuál será la cualidad que distinga? Comprendo bastante bien lo que decía Franz. Yo uso lo general, la teoría general, en el enfoque cuantitativo para comprobar. Y en el enfoque cualitativo, la teoría sustantiva termina siendo el resultado. ¿Cuál será la distinción en resultado de la teoría general versus esta teoría sustantiva? Tal vez, si me ayudan, yo también voy a tratar de alimentar con algún ejemplo. Si alguien tal vez en sus áreas de formación me puede relacionar alguna teoría general y cómo se podría pensar en una teoría sustantiva de cualquiera de alguna ilustración que ustedes hayan hecho durante su vida profesional, durante el pregrado, en su tesis de pregrado, o algún momento que hayan relacionado alguna teoría que hable de esta generalidad en distinción de una teoría sustantiva que tal vez sea novedosa para ustedes. Doctor, bueno, buenas noches. A ver, en cuanto a la teoría general, es como habíamos llevado, ¿no? Tiene mucha relación y va de la mano del positivismo. Es una teoría ya determinada, ya establecida, de la cual nosotros partimos para hacer nuestra investigación como tal. Y en cambio, la teoría sustantiva es como cuando vamos recabando información, datos, es algo que nosotros lo vamos armando de las recopilaciones, de los análisis, de todas las experiencias, como es en el ámbito cualitativo del conocimiento, de las encuestas, que vamos a ir realizando en nuestro problema de investigación, vamos a ir armando nosotros como tal. En la teoría general ya es establecido, es donde nosotros partimos de los datos como tal, ¿no? Entonces, en la teoría sustantiva vamos a ir recopilando, armando, digamos, en mi caso, por ejemplo, puedo hacer referencia, ¿no? En el tema mío, quiero realizar la acreditación, la evaluación externa de las carreras y su acreditación posterior. Voy a tener en la recolección de datos, es la observación, voy a tener una parte de la información es la revisión documental, por ejemplo, voy a ir viendo antecedentes, documentos de otros países, revistas, y voy a ir armando de esa manera mi teoría, la que yo quiero hacer. Y en la teoría general por ejemplo, en el ámbito del derecho se habla mucho del positivismo como tal, o de una norma ya establecida de la cual no se puede modificar, ¿no? ¿Puede ser esa la diferencia? Vale, y me parece fabuloso. El ejemplo es muy bueno. La ilustración que Libertad nos brinda. Israel, por favor, si me puede auxiliar usted como comunicador social de alguna teoría general que haya visto a lo largo de su carrera. La que se le venga en mente. Bueno, podría ser una teoría comunicacional de Shannon y Weber, ¿no? Ya, ¿de qué trata? Sí, en términos generales. Muy Bueno, esto ya intuitivo. va más dedicado a la informática, pero se ha adaptado para lo que es la comunicación. Es el ruido, ¿verdad? El ruido comunicacional que puede existir entre emisor y receptor. ¿Sí? Ya, fabuloso, fabuloso. Ahora mi pregunta, Israel. Esa teoría, el autor, me decía un autor que, disculpe que no haya podido replicar el nombre que decía. ¿Quién era el autor de esa teoría? Sus nombres completos. No, él me dio un apellido, cualquiera. Shannon y Weber. Shannon y Weber. ¿Shannon y Weber son bolivianos? No, ellos son
europeos. Ahora, si queremos hablar de un... No, está bien. El ejemplo me sirve justamente para eso. Shannon y Weber, seguramente, presumo que dos ideólogos han pensado en una teoría general de la comunicación. Intuitivamente yo no conocía a los autores, pero entiendo ese proceso de el emisor-receptor y el ruido y todo ello, procurando una explicación, un entendimiento de un fenómeno de una manera general, ¿no es cierto? Podría aplicar de cierta forma esta teoría general de la comunicación de Shannon y Weber al caso boliviano, a un contexto muy específico en el caso boliviano. No sé si me puede tal vez ayudar con eso. ¿Se puede hacer alguna analogía de esa teoría al caso boliviano? Claro que se puede. Esta teoría es general, pero hay un punto muy importante que hay que hacer. Hay que adaptar a nuestro contexto, porque nuestro contexto es muy diferente al de Europa. Entonces, adaptar en base a estas bases sí se puede realizar. Fabuloso. Tal vez me puede ilustrar un poquito cómo sería Shannon y Weber a la boliviana. Shannon y Weber a la boliviana. Cuando hablamos de ruido comunicacional, podríamos hablar de las jergas. Si una persona, digamos, no habla la misma, o también semiológicamente hablando, la misma cuestión, por ejemplo, jergas como ser, pásame tu tubo, que tengo que hacer una ligación a mi ñata. Una persona que no tiene esa decodificación le causa un ruido comunicacional. A la boliviana hemos hablado tubo, que es celular, que va a llamar a su enamorada. Entonces, si el receptor no comprende el mensaje del emisor, crea un ruido comunicacional. Fabuloso, fabuloso. No sé si a todos les ha agradado, les ha brindado esa ilustración, como a mí, de la explicación que ha dado Israel. Quisiera que se distinga en esta explicación que de Shannon y Weber, de la explicación de una teoría comunicacional general, a una explicación sustantiva a la boliviana de esa misma concepción de una realidad, de un fenómeno en particular. No sé si para todos queda claro esa distinción que ahora en el ejemplo que daba Israel distingue entre la teoría general de esta teoría sustantiva. ¿Les queda claro, más o menos? ¿Uno puede analogizar en lo que hemos referido? Doctor, buenas noches. Adelante, Wilson, por favor. En todo caso, entonces, sería lo siguiente, ¿no? O sea, traer la teoría, y yo sé, por ejemplo, en educación hay teorías bastantes. Por ejemplo, en la carrera de lingüística hay una teoría que siempre usamos, la que habla de competencia lingüística, es Chomsky, ¿no? Noam Chomsky. Él dice que la persona, dice, ¿no? Que ha alcanzado la competencia lingüística, pues ha alcanzado la máxima expresión del lenguaje, ¿no? Eso es una teoría, digamos, europea, ¿no? O sea, todas las teorías que nosotros tenemos acá en Bolivia, la aplicabilidad es netamente europea, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de educación, Vygotsky, Ausubel, todos son europeos. Ahora, eso nosotros siempre lo hemos adaptado, ¿no? Por ejemplo, en el ramo educativo siempre se ha adaptado. En todo caso, lo que usted decía, en la teoría, ¿qué dijo, doctor? La última, de la teoría. La primera es teoría general y la última es teoría sustantiva. Ya, la teoría sustantiva sería, pues, ¿no? Aplicar esa teoría en la práctica, digamos, acá, ¿no? Como decía Israel, contextualizarlo, ¿no? Y de esa hay muchas experiencias, al menos de las que yo tengo hay muchas experiencias, ¿no? Por ejemplo, esta última, yo le pongo un ejemplo, ¿no? La señora María Potilli trajo con esto con la reforma, ¿no? La reforma educativa. Se trataba de que todos debían aprender de manera significativa. Entonces la señora María Potilli hizo un ejemplo, una ejemplificación. María Potilli es una escritora, ¿no? De un libro que habla sobre el aprendizaje significativo. Entonces ella dice así: ahora les vamos a demostrar cómo es que se aprenden los niños de manera significativa. Entonces dice, bueno, hoy vamos a aprender la che, ¿ya? La consonante che, y trae al chivo, ¿no? Trae al chivo y está el chivo ahí adelante, ¿no? Entonces, en todo caso, esa sería la teoría, la segunda teoría, pues, ¿no? La aplicabilidad de la teoría del conocimiento científico, pero en la práctica. Al menos a mi parecer. ¿Así es, doctor? ¿Estoy en lo correcto? Está muy bien. Tiene esa lógica. Es una segunda buena ejemplificación.
en relación de lo que habría hecho Israel. Ahora, mi pregunta iba hacia todos, al que guste responderme. De hecho, quisiera que me respondan entre todos. Ahora, ¿por qué se asociará de que una tesis de pregrado tendría más el insumo, la lógica de una inferencia deductiva, y una tesis de maestría, que es la que ustedes se van a procurar, debería dar un insumo de una inferencia inductiva? ¿Cuál sería la lógica en todo esto? ¿Tiene algún sentido? Doctor, quizás la situación, como estamos hablando primeramente, digamos, de una tesis de pregrado en licenciatura, puede ser de una lógica deductiva, ya que ellos, bueno, la importancia, o sea, el objetivo de la tesis en ese grado es analizar y simplemente, digamos, quizás estudiar en base a ciertas teorías generales ciertos problemas. Sin embargo, yo creo que en el grado de maestría, en este caso, debe ser inductivo porque nosotros no simplemente debemos quedarnos en la descripción, sino tenemos que hacer la propuesta de teorías, la propuesta de teorías sustantivas, y eso es lo que se logra analizando los problemas y no solo basándonos en teorías existentes, sino sacando una teoría propia en base a la realidad que estamos haciendo. Como lo había dicho Israel, a nosotros no nos compete ahorita en el caso de la teoría de Shawn y Weber que él dijo, no nos compete, digamos, estudiar cuál es la estructura del aspecto comunicacional, cómo es el modelo. A nosotros nos interesa el enfocar en Bolivia y en decir cómo esta teoría y en base a esta, o sea, en base a la realidad, en base como lo hizo Israel, digamos, en base a la realidad, cómo funcionaría esta teoría y si se puede, digamos, aportar con alguna teoría sustantiva más. Buenísimo. No lo podía haber explicado mejor. Realmente quisiera que con esta explicación, este entendimiento conjunto que estamos construyendo, ustedes puedan distinguir el alcance que debería tener lo que se espera de una tesis de pregrado versus lo que se espera de una tesis de maestría, como la que ustedes van a abordar, ¿cierto? Ya no es simplemente replicar teorizaciones ajenas a nuestro contexto, sino más bien generar una nueva teoría basado en nuestros propios datos. De eso trae la lógica inductiva. En el video... Doctor, y una consulta. Sí, adelante, por favor, Libertad. Bueno, al hacer esa diferencia entre una tesis de maestría y una tesis de pregrado, en el futuro también una teoría sustantiva puede volverse una teoría general, ¿no? Así es. A eso me iba. Eventualmente, si una teoría sustantiva relaciona patrones idiosincráticos que reflejan de una manera bastante aproximada a una realidad compleja, un conjunto de teorías sustantivas eventualmente puede convertirse en una teoría general. Ese es el siguiente paso. Eso decía en el video que les he compartido, que trata de una inferencia abductiva, que eventualmente, en el ejemplo que daba Israel, ya no vamos a hablar de la teoría de dos autores europeos. Posiblemente desearíamos hablar en una tesis doctoral de la teoría comunicacional de Israel Tito, ¿no es cierto? Entonces, esa sería otra lógica, pero para que logre plasmar una teoría comunicacional de Israel Tito, primeramente tendrá que comprobar de manera inductiva una secuencialidad que se va cumpliendo, que explica de una manera razonable la realidad. Y una vez que se pueda explicar de esta manera razonable la realidad, proponer una nueva forma de entender esta realidad, pero ya no heredada, sino generada de la propia concepción del investigador. ¿Se comprende? Entonces, soy muy encontrado con las explicaciones simplistas de pensar que dice, he visto así algún libro de texto. La diferencia entre tesis es que la tesis de pregrado debe tener entre 50 y 80 páginas, la de maestría entre 100 y 120 y la de doctorado entre 200. Una estupidez, ¿no es cierto? No es un tema de extensión, es un tema de
un alcance epistemológico, la forma como uno logra conocimiento científico, que tiene aproximaciones marcadamente distintas, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe cuánto debería extenderse una tesis de doctorado en estos libros de texto? ¿Cuánto debería extenderse sus tesis de maestría? ¿Cuántas hojas les debería tomar? Un número, arrójeme un número, cualquiera. Cualquiera, un número, cualquiera. ¿120? Ah, excelente, 120. ¿Les viene en mente el nombre del señor John Nash? Que han hecho una película incluso. Ya. ¿Saben cuánto es la extensión? John Nash ha sido premio Nobel de Economía el 2001, un genio. Su tesis doctoral tiene 32 páginas y es una eminencia. Entonces, no es extensión, no es un tema de la extensión, es un tema de la profundidad, y la profundidad tiene esta lógica de la inferencia que uno utiliza para generar un conocimiento nuevo, distinto, particular, muy propio. Mil disculpas por todo este mamarracho, realmente veo la ilustración y no se entiende, ¿no? Pero espero que se haya comprendido con la conversación que hemos tenido, más que mi dibujo de niño de kinder, ¿no? Por favor, si hay alguna consulta, este elemento tiene que quedar sumamente claro, porque ya les contaba, esta mañana me ha sucedido un episodio curioso que por no tener fundamentos como este que es esencial, se ha dado una tesis por, bueno, no sé cuál es, no voy a decir la nota, pero es insuficiente. Entonces esa persona tiene que esperar un proceso, bueno, es tortuoso, pues, ¿no? Volver a tener que defender por un elemento que debería ser como el Padre Nuestro, ¿no? Debería estar bien concebido dentro de la mirada de ustedes como maestrantes, ¿no? Ya no estamos hablando de una tesis de pregrado, sino realmente hay un alcance importante. Dejo de compartir pantalla y voy a una siguiente consulta. No sé si esto queda claro. Por favor, quisiera que me digan, al menos con una manito, de que esta comprensión está quedando suficientemente clara. ¿Sí? ¿Va bien? Dicen. Clarito. Adelante, por favor. Bueno, queda claro, ¿no? Pero por otro lado, la pregunta es esta, que, bueno, agarramos la teoría general y la contextualizamos, eso es lo que hemos visto en estos ejemplos, pero también podemos producir nuestra propia teoría. Un ejemplo claro, digamos, ¿no? En la teoría general hay una teoría egocéntrica, ¿no? Que el hombre es el centro de la Tierra, pero también la parte latinoamericana, más específico en todo lo que es Sudamérica, ha salido otra nueva teoría que habla de que el hombre no es el centro de la Tierra y no es parte de todo esto, ¿no? Solo es una parte. ¿Será que, no sé si me ha logrado entender? No me ha completado la consulta. Es decir, le La entiendo. consulta es, Sí, adelante, por por eso, favor. como le dije, agarramos la teoría general, ¿Ya? que puede ser de estos europeos o de un norteamericano, digamos, y la vayamos a contextualizar, ¿no? Ya. Eso es lo que hemos estado ejemplificando. Pero ¿será que podemos sacar nuestra propia teoría sin la necesidad de agarrar una teoría general? Por favor, compréndanme que ha sido parte de la ilustración el hablar de contextualizar. Si ustedes revisan con cuidado el video nuevamente, yo no he usado la palabra contextualizar, porque no es el término correcto. No les estoy diciendo que utilicen una teoría de Vygotsky y luego la contextualicen y esa sea una tesis de maestría. Lo que yo estoy refiriendo es que una inferencia inductiva lo que hace es recabar datos, analizarlos
y eventualmente generar una teoría sustantiva propia de una realidad concreta. Para generar esta teoría sustantiva, que es un elemento que vamos a ver más adelante, yo podría fundamentar, no solamente en Vygotsky, Ausubel, no se podría ver desde el conductismo hasta miradas que pueden ser un poquito más complejas, ¿no? Y con ese basamento teórico, lograr una comprensión de la realidad, no estoy hablando de contextualización, y en ese entendimiento mejor de la realidad, plantear nuevos conceptos y eventualmente generar una nueva teorización, una nueva... ¿Qué es una teoría al final del día? Una teoría es una comprensión de la realidad basada en ciertos argumentos que se sustentan en evidencia empírica, ¿no es cierto? En el ejemplo que me daba Johanna, me decía que ya no se cree en la teoría de que el hombre y que posiblemente ahora existen nuevas teorías que pueden hablar incluso, a ver, voy a, tal vez no para irme en el ejemplo, quiero ser incluso, ¿cómo les puedo decir? Hasta, con un ejemplo hasta irreal, ¿no? Piensen que no estamos hablando que el hombre viene del hombre, el mono viene, perdón, el hombre viene del mono, sino podemos hablar de paspermia, por decir algo, ¿no es cierto? Es decir, que resulta que ha habido, no sé, pues alguna abducción extraterrestre y que resulta que de algún gen de otro planeta, el hombre empieza, es el origen del hombre. ¿Podría un planteamiento de esas características fundamentarlo? Es decir, para tener la lógica de lo que estamos hablando, el elemento fundamental que postula el método científico, evidencia empírica, ¿no es cierto? Muéstreme evidencia de que resulta que la paspermia es una teoría plausible que puede ser contrastada con datos, con pruebas, para tener ese entendimiento del origen del hombre. Si es que yo no puedo comprobar con evidencia empírica, entonces no es sujeto de aplicarse el método, ¿no es cierto? Pero eso lo vamos a ver más adelante. No voy a entrar en esa complicación. Entonces, lo que quiero decir todo esto, que quede claro el tema de la inferencia inductiva en distinción de la inferencia deductiva, y con esa comprensión entre tipos de aproximarse a una realidad para generar nuevos conocimientos, tenemos dos enfoques bien particularizados, que uno no quiere decir si utiliza el otro se está divorciando del siguiente enfoque, sino más bien la conveniencia es lograr una practicidad metodológica que insuma ambas miradas y les permita un mejor entendimiento de la realidad. Ya. En esta misma lógica, voy a pasar a otro elemento que me es necesario también lo podamos desarrollar. Ya. ¿Quién me ayuda con esta pregunta, por favor? ¿Qué se entiende por unidades de análisis? ¿Qué es lo que hemos hablado la anterior sesión? ¿Qué sería unidades de análisis? Sería el grupo objetivo al cual vamos a estudiar o vamos a aplicar nuestro tema, doctor. Grupo. ¿Es siempre posible hablar de grupo? No, también podemos hablar de fenómenos de estudio que respondan a nuestro objetivo. O también de un solo caso, quizá. Doctor. O también de un solo caso. Sí, adelante, Libertad, por favor. Puede ser, bueno, las unidades de análisis es un primer paso para el relevamiento de datos, ¿no? Es para establecer las unidades de análisis o casos como decían. Y es importante evaluar si la unidad es adecuada con el planteamiento del problema. Que va a haber una evaluación preliminar para recolectar los datos y estas unidades de análisis pueden ser organizaciones, hechos, registros, personas y otro como hemos ido desarrollando, ¿no? Con los ejemplos. Excelente. Creo que este concepto queda más claro para todos. Entonces, primero en el tecnicismo, en el enfoque cuantitativo, se suele denominar
se suele utilizar la acepción de unidades observacionales, como aquel ente, persona, del cual yo recabo dato. Entiéndase que en el enfoque cuantitativo, dato era número, ¿no es cierto? Una cifra, una categoría. En el enfoque cualitativo, que comprenderán experiencias, vivencias, que eventualmente como datos se traducirá en texto. Unidad de análisis, entiéndase, no solo como persona, sino como prácticas, como encuentros, como grupos, como organizaciones, como comunidades, como redes, como medios de vida, como procesos, ¿no es cierto? Es mucho más complejo, ¿no es cierto? Unidades de análisis será todo este conjunto, todo este aglutinamiento de entidades que les permite comprender mejor la realidad a través del dato que ustedes recaben de ellos. Y solamente para ilustrar la forma como convencionalmente se estila recabar datos de estas unidades de análisis es preguntándoles, observando o haciendo una revisión documental de estas unidades de análisis. Por eso la importancia del insumir, de utilizar, de comprender cuáles son mis unidades de análisis para mi investigación. Sigo un poco más. De lo que decíamos la anterior clase. Y entonces, ¿qué será la inferencia estadística? ¿Alguien puede ayudar, por favor? En base a datos, en base a datos numéricos, ir a pronosticar cómo es que va a ir en el futuro cierto objeto que se está estudiando, digamos, cierta cantidad. Ya, pero quisiera no usar inadecuadamente la palabra pronóstico. No es pronóstico la palabra. Pronóstico es salirse de la muestra. En este caso, quisiera relacionar inferencia estadística como el paso que se da de seleccionar de un universo un conjunto representativo de unidades observacionales que me permitan luego de ese conjunto representativo ir al total de la población. Eso debemos entender como inferencia estadística, ¿no es cierto? ¿Qué requiero para hacer esta inferencia estadística? Lo que requiero para hacer esta inferencia estadística, primeramente, es tener un listado completo de todas las unidades observacionales que trae consigo ese fenómeno que estoy tratando de investigar. Y de ese total de unidades observacionales que tengo del fenómeno, yo tengo que tener algún algoritmo que me permita extraer de manera aleatoria a cada una de esas unidades observacionales y también con otro algoritmo saber cuántas de esas unidades observacionales yo voy a tomar. Y decíamos, ustedes tenían una fórmula que posiblemente se las ha brindado Abraham Herrera, que les permitía saber, no sé, poniendo una plantilla Excel, si ustedes tienen 5,000 de universo, aplicaban su fórmula y les decía, ustedes deberían sacar, en el ejemplo burdo que hacíamos la anterior clase, 10% de la muestra, ¿no es cierto? Pero ese 10% tiene que tener las cualidades que tiene el universo. Hagan el supuesto, ¿cuántos somos ahorita en clase? ¿Cuántos estamos? ¿Cuántos participantes somos? 11. 13, 14, ¿no es cierto? Ya. Si estoy hablando del 10%, que es una muestra grande de 10%, ¿cuánto sería la muestra de estos 14? De nosotros 14. ¿De cuánto tendría que ser la muestra? 1.4. 1.4 personas, ¿no es cierto? 1,5 personas, ¿ya? Pensemos que no estamos excediendo y que sean 2. Y yo con un algoritmo, al azar, los elijo a Wilson y Gisela. Ellos son nuestros 2 representativos de nuestro universo de 14, que en lugar de utilizar 1.4 del 10%, estoy utilizando el 20%, ¿no es cierto? Ya, si estoy utilizando el 20% y estoy queriendo saber las características de todos ustedes, ¿será que las características de Wilson y Gisela representan a la característica de todos ustedes? ¿Será que ellos tendrán la cualidad de ser un grupo representativo que
los identifique a todos, ¿qué falla? ¿O qué bondad existe en hacer esta selección de la muestra del universo de 14, elegir 2 personas que son Wilson y Gisela, y que Wilson y Gisela representen al todo el universo? Es que ahí está la cuestión de la cuantitativa, es bien fría, solo son los números. Ya. Porque en la cualitativa ya podríamos ir diferenciando aspectos ya más específicos. Está bien, lo comprendo. Y en cierta forma también tendrá bondades, porque si hemos elegido a Wilson y Gisela, podremos tener, si se tratase de una perspectiva de género, de sexo tal vez, podríamos tener la mirada masculino-femenino, ¿no es cierto? Pero habrán ciertas cualidades, si yo quisiera decir, ¿cuánto representa la muestra Wilson y Gisela en relación de las personas que tienen como formación odontología? ¿Representará suficientemente bien? No, porque no tiene que ver los factores de inclusión que nosotros tomamos en cuenta. Entonces, esto no representaría a nuestro universo. Excelente. He perdido esa característica, ¿no es cierto? He perdido esa característica. Entonces, quiero que ustedes sean escépticos, sean críticos en la forma cómo se debe tomar, cómo se debe realizar la inferencia estadística para ir de la muestra hacia la población. Hagamos un ejercicio, ayúdenme por favor con la calculadora de celular. Agarren su calculadora de celular. Pongan por favor en la calculadora de celular 11.5 millones. Sería 11,5 seguido de 8 ceros. ¿Sí? Perdón, he hecho al inverso el ejercicio. Dividan 500 entre 11.5 millones. ¿Cuánto da? $43. 500 dividido entre 11.5 millones, ¿cuánto les da? 43,7. 43,47. 47, 82 y decimales así. Debería dar un número 0.0000, por eso es el 10 a la menos algo, ¿no es cierto? ¿Le sale algo así? No. ¿Qué le sale? Sí. A ver, yo voy a hacer el mismo ejercicio con mi calculadora. Entonces pongo 500 dividido 11,5 seguido de 8 ceros. Y me sale 0.00000000435. ¿Sí? ¿Le sale algo similar? 0.0, es decir, tengo ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 8 ceros. ¿Le sale algo así? ¿Sí? Ya, ¿por qué ilustro este ejemplo? Hagan, por favor, traten de hacer el ejercicio. Pero mi punto es, si me decían hace rato que con la fórmula que les había pasado a Abraham Herrera, resulta que les dice que de 5,000 calculan una muestra del 10%. Y de 11.5, si sacan el 10%, debería ser 1.500.000, pero resulta que sacan 500. ¿Cuán distante está esos 500 del 1.500.000? Pero resulta que encuestas a nivel nacional, en los 9 departamentos de Bolivia, se ha tomado una muestra de 500 personas con un rango de confiabilidad y resulta que con una representatividad y toda una parafernalia pseudoestadística, de tener una muestra tan reducida y pensar que con una muestra tan reducida puede representar a un universo tan grande. ¿Se dan cuenta de lo burdo?
lo burdo del resultado, lo irracional que tiene esa presunción, lo que está haciendo ese tipo de encuestas es propaganda. No es otra cosa. Y ni siquiera con el número, ¿no es cierto? Esos 500, ¿cómo se distribuyen alrededor de toda Bolivia? Si yo quisiera agarrar 500 aquí en el barrio de Sopocachi nada más, les garantizo que esos 500 no representarían, al igual sería incluso más burda que el ejemplo que hemos hecho de los 14, solamente eligiendo a Wilson y Gisela. Entonces, ¿se dan cuenta cuán absurda es la aproximación que existen estas encuestas que se brindan en televisión? No tiene lógica alguna, no tiene sentido alguno. Y resulta que en las tesis de grado también se da este tipo de ejercicios mal dimensionados, ¿no es cierto? Entonces, solamente solicitarles para que tengan la cautela suficiente, que ustedes sean cuidadosos con la forma como eligen, porque es parte del enfoque cuantitativo, si así lo eligen. No se trata solamente de aplicar una fórmula y que esa fórmula les refiera, van a sacar tanto y con ese tanto resulta que yo estoy haciendo inferencia estadística. No lo están haciendo. Es mejor sincerar y decir, estoy realizando una muestra no probabilística. Ya. En ese sentido, entonces, ¿qué es un muestreo no probabilístico? ¿Qué comprende un muestreo no probabilístico? Alguien, si me puede ayudar, por favor. Un muestreo no probabilístico es algo que no permite hacer esta inferencia estadística, ¿no? Va a ir, por ejemplo, relacionado con una muestra como ayer habíamos llevado por cuotas, deliberado, hacia una muestra voluntaria de participantes, de expertos, que la tarea 4 yo lo estaba tomando en cuenta eso, ¿no? En mi tema de investigación. Algunos casos específicos y hacía otra referencia a la bola de nieve y así otras más. Es algo que no va a ir de manera específica con una muestra específica, detallada. Fabuloso, fabuloso. Gracias, Libertad. Y en esa esencia, entonces, por favor, también ustedes sean críticos de pensar cómo relaciona, si es que ustedes están haciendo este ejercicio o van a procurar este ejercicio de lograr inferencia estadística para procurar sus resultados en su tesis de maestría. O simplemente vamos a acudir a un muestreo no probabilístico que tome otras características y que de esa forma la selección haga cuenta de casos deliberados, posiblemente bola de nieve, cuotas, como decía Libertad, ¿no es cierto? Que pueden existir otras características que yo persiga en mis unidades de análisis. Otro elemento también que se cuestiona bastante en las tesis, que dicen, pero ¿cómo si estás hablando de toda la carrera de Derecho, resulta que tu muestra son 50 personas? Pero, ¿qué estás buscando con esas 50 personas? ¿Pudiese tratarse de una muestra? Adelante, por favor, Libertad. Por ejemplo, es el caso mío, ¿no? Lo que estoy haciendo, un muestreo no probabilístico con mi tema de investigación es sobre, como les decía referencia, es un diseño de un plan estratégico para llevar a cabo la acreditación de las carreras y para llegar a la calidad académica. Y el caso específico estoy agarrando a la Facultad de Derecho. Y en un muestreo probabilístico que yo quiero agarrar es como decía doctor, bueno, aquí lo tengo, es la muestra expertos. Tal vez como dicen, no, ¿por qué a 50 personas? Me pueden decir, o si es en la Facultad de Derecho, son 2 carreras, hay más de 12,000 estudiantes. ¿O por qué me muestro a expertos es a 8 personas? ¿Por qué? Porque me voy a referir a autoridades, ¿no? Tal vez 50 personas, autoridades y exautoridades. Entonces son expertos que están relacionados en el tema. Entonces no es, ya no se vamos a sacar de manera estadística. Ya. Ese es un ejemplo que puedo dar de mi tema, ¿no? Está muy bien.
Y voy en la esencia de lo que dice libertad y quisiera que ustedes también analogicen con sus propios temas. Mi punto sería, ¿qué es lo que libertad está persiguiendo con su tesis? Está buscando que sus resultados generen representatividad para todo el universo. Si es así, debe ser inferencia estadística. Pero si está buscando que a las consultas que ella realice, que pueden ser muchas o las suficientes, profundizar en estas unidades que ella elija para la propuesta que requiere, el muestreo no es probabilístico. El muestreo tiene otra lógica de comprensión. Los expertos también seguirá otra lógica, pensemos que tratamos de una bola de nieve, de saturación, donde haya un número que no se le puede antelar, que no se le puede determinar a priori, que le permita dimensionar cuántas entrevistas va a necesitar para realizar, para responder a su pregunta de investigación. Entonces, en función del enfoque que ella desarrolle, que ella vaya a insumir para responder a su pregunta de investigación, la lógica de cuántas unidades de análisis va a necesitar o cuántas unidades observacionales va a requerir es completamente distinta, ¿no es cierto? Y yo no me imagino que tratase, digamos, en la lógica de lo que habla Libertad, que ella está proponiendo una reforma que resulta que haga un muestreo probabilístico de 12,000, imagínense 12,000, ¿no? Y de los 12,000 resulta que utiliza la fórmula, el Excel que tienen, saque el 10%, tenga 1,200 y tenga que entrevistar a 1,200 personas preguntándoles exhaustivamente sobre algo que requiere consulta mucho más detallada, mucho más de tú a tú, ¿no es cierto? Mucho más con esa mirada que ella decía, entre comillas, expertos que le permitan un mejor entendimiento. Es decir, un trabajo tan ampuloso de generar un muestreo probabilístico no le viene tan a mano como utilizar otro tipo de muestreo que de manera deliberada elija sus unidades de análisis que le permitan un mejor entendimiento de las cosas. ¿Se entiende eso? Y creo que eso es análogo para una gran cantidad de casos de sus investigaciones, que de pronto se presume que el muestreo cuantitativo podría brindarles esa inferencia estadística con la lógica de representatividad, cuando en realidad lo que busca sus investigaciones es profundidad, inferencia inductiva, más que deductiva. La inferencia estadística, al final del día, es inferencia deductiva, ¿no es cierto? Entonces, por favor, también sean ahí críticos con este punto de vista. Ya, dejo de compartir pantalla y quiero que me cuenten, por favor, cómo les ha ido con la instalación del Atlas T. ¿Lo tienen? Sí. Sí. ¿Quién ha tenido dificultad? Que por favor me diga para que pueda ayudar en este momento. Quisiera hacer una primera chequeadita de nuestro Atlas T. Yo, doctor, no instalé. Se cortó mi internet y no pude instalarlo. Ya, pero no es un tema de que ha tratado y no ha podido, sino que por razones de tiempo, cualquier razón, no ha podido instalarlo. Yo quisiera que me diga aquel que se ha descargado, ha visto el video, ha seguido los pasos del video y no ha podido instalar. Si es que se les ha ido, por favor, el fin de semana preocúpense en hacerlo. Voy a volver a hacer la consulta y quisiera apoyar a todos ustedes en tener correctamente instalado, como explica el video, de que esté craqueado el Atlas T en sus máquinas para que de esa forma podamos trabajar. ¿Alguien ha tenido problemas en ese sentido? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Fabuloso. Fabuloso. Comparto pantalla entonces, por favor. Voy a compartir el Atlas. Me dicen cuando se empieza a ver. Ya. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Que dice Atlas T7. Y ahí abajito dice educativa, licencia individual, educativa, licencia individual. Bueno, está mal traducido, ¿no?
pero dice, por Atlas T, Berlín, todos los derechos reservados. Ya les decía, esta es una licencia autorizada con propósitos educativos de la Universidad de Berlín. Entonces, no tengan reserva en sentir de que estamos pirateando al programa, ¿no? Es decir, lo estamos utilizando con el fin que nos toca, es un fin educativo, ¿cierto? Entonces, está bien en su uso. Ya, en esta lógica, por favor, quiero que me entiendan algunos aspectos que, como es un módulo de métodos cualitativos, yo no estoy relacionado, no es un módulo de manejo de Atlas T, tiene que haber todo un trasfondo epistemológico para tener claridad en el uso de este tipo de programas con el enfoque cualitativo. Si ustedes se van o me van siguiendo, y yo en la esquina superior izquierda, vean que dice nueva unidad hermenéutica. ¿Lo leen? O si yo abro proyecto, dice ahí arriba, la primera opción dice nueva unidad hermenéutica. ¿Sí se lee? Sí. Excelente. Les pregunto a ustedes y chanchulleen, por favor. ¿Qué debo entender por hermenéutico? ¿Qué es hermenéutico? ¿Cuál es la comprensión de hermenéutico? Google, buscador, hermenéutico. ¿Qué Una dice? forma. Una nueva forma. Una Un nueva nuevo método. forma. Doctor, Si es que alguien me ayuda con concepto Google. doctor, aquí. Sí, adelante, por favor. Es una, bueno, dice es una técnica, un método de interpretación de textos. Excelente. Y yo voy a adicionar algo más. Es una técnica de manera general, no estoy hablando del Atlas T. Es una técnica que nos permite interpretar, analizar significados. Significados desde una concepción amplia de las cosas, desde una comprensión desde el dato cualitativo. ¿Recuerdan que decíamos que era el dato cualitativo? Si bien es texto, el texto comprende experiencias, vivencias, conocimientos, prejuicios, ideas, constructos mentales y un gran etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por favor, esa es la primera comprensión que quiero que tengan de este paquete. Este paquete, así como se llama unidad, llama todo este entorno, todo lo que estoy girando con el cursor, todo esto es una unidad hermenéutica. Una unidad hermenéutica me va a servir para entender, para poder interpretar los textos en esa significación que tiene el dato que me brindan las diferentes unidades de análisis. Y aquí hago un poquito de historia. Si resulta que en el enfoque, perdón, en el paradigma positivista, uno podía asumir una realidad dada donde todo bajo el cielo es cuantitativizable, se puede convertir en número. El paradigma en su esencia más purista propugna el divorcio entre el objeto y el sujeto de estudio. Si uno ve las obras originales de Hume o relaciona el método científico muy en la esencia de lo que se practicaba con la física, la química, más en esa realidad natural de las cosas, que luego deviene en lo que puede relacionar Comte o Émile Durkheim en las ciencias sociales. El positivismo básicamente tiene ese divorcio entre el objeto y sujeto de estudio. Eso es lo que han visto en su módulo anterior, ¿no es cierto? ¿Por qué digo el divorcio en el sentido práctico de las cosas? Ustedes han manejado un SPSS, donde resulta que Abraham Herrera les ha traspasado una base de datos. La base de datos ustedes han analizado, han generado estadísticas. No sé de qué ejemplo les habrán dado. Por decirles algo, les ha dado una base de datos de empleo. La pregunta es, ¿ustedes conocían personas de las cuales se han recabado esos datos? ¿Vieron algún dato con Abraham Herrera? Datos fríos y números. ¿Qué dato? ¿Qué dato? Cualquier ejemplo que hayan visto. Por ejemplo, notas de los 30 estudiantes comparando con un grupo control y un grupo tratamiento. Ya, pero ¿eran de ustedes como 30 estudiantes? ¿O era un ejemplo cualquiera, un ejemplo que ha traído de casa? Externo, sí.
Externo, ya. Entonces la pregunta es, ¿había necesidad de conocer esos 30 estudiantes para analizar sus datos? ¿Han conocido ustedes esos 30 estudiantes? ¿Sabían quiénes eran? No. No, ¿no es cierto? Ya, a eso me No. refiero con divorcio Nada de eso. entre objeto y sujeto de estudio, ¿no es cierto? Para ustedes analizar en el enfoque cuantitativo los datos, no necesitan conocer al sujeto de estudio, ¿no es cierto? Pueden analizar sus datos, sus características en una distancia, como hacer un análisis de escritorio. En la esencia del enfoque cualitativo, que agarra el paradigma, pensemos un paradigma fenomenológico, lo que pretende este tipo de paradigma es analizar los fenómenos observables. Aquí ya no hay un divorcio, sino más bien hay una compenetración entre el objeto y sujeto de estudio. Se cuestiona la mirada positivista de este divorcio, ¿no es cierto?, de analizar datos de escritorio, pero más bien se busca que el investigador se imbuya a la realidad y pueda conocerlo de una manera más certera. Si uno va en la esencia más del padre de la fenomenología, como puede ser el señor Husserl, se dice que esta primera inducción que existe hacia la realidad debería estar excluida de cualquier juicio de valor del investigador, que simplemente debería dar una descripción de la realidad despojada de teorías, muy en la esencia inductiva, la inferencia inductiva que veíamos al comienzo de esta clase. Dice ser hermenéutico, además de fenomenológico, porque lo que busca estas aproximaciones es reconstruir significados. Husserl a esto le llama el épouillé, ¿no? Es decir, de reconstruir una realidad sin tener un punto, sin que el investigador manifieste un punto de vista en particular, sin prejuicios. Esa es una mirada muy convencional, muy clásica del paradigma hermenéutico interpretativo. Si uno va un poquito más a la esencia, un poquito más de avance en relación del paradigma fenomenológico, se puede encontrar con un texto que les he compartido del señor Schutz, donde el señor Schutz, Alfred Schutz, refiere que además de fenomenológico, el enfoque cualitativo debería ser naturalista. ¿Qué me refiero con naturalista? Que deberían ustedes procurar sus datos, tomarlos en el lugar donde se desarrolla el fenómeno de estudio. No es la lógica de la investigación de escritorio. Si uno va un pasito epistemológico más allá, el señor Gadamer nos refiere de que además de procurar una fenomenología naturalista, como decía Schutz, debería procurarse una hermenéutica interpretativa. Si bien Husserl decía que uno debe estar despojado de sus puntos de vista, Gadamer, que es algo un poquito más, ¿cómo les puedo decir? Con una mirada que analiza eventualmente lo que Husserl dijo y dice, no puedo, el investigador difícilmente puede divorciarse de sus pensamientos y más bien los pensamientos de otros deben ser interpretados a la luz de los propios pensamientos del investigador. Al punto que un poquito más allá, en estos filósofos de la ciencia, el señor Jean-Paul Ricoeur, lo que hace es decir que esta interpretación de la realidad extraída de las diferentes unidades de análisis debería ser apropiado en significados muy particulares del investigador. Ya, yendo todos estos filósofos de la ciencia que les he relacionado, estamos hablando de filósofos clásicos, pero hablando de algo más contemporáneo, de personas que todavía están vivas, podemos relacionar al señor Ansel Strauss y al señor Barney Glaser, que todo este bagaje filosófico, ellos lo van a traducir en una aproximación de diseño metodológico bajo el enfoque cualitativo, como puede ser la teoría fundamentada. Ya, ahí llego con lo que necesito revisar de filosofía de la ciencia. El Atlas T es un programa, es como un traje a medida construido para hacer teoría fundamentada. ¿Qué es la teoría fundamentada? La teoría fundamentada es, recuerdan la ilustración, el mamarracho que he hecho al comienzo de la clase, dato análisis, dato análisis, dato análisis,
y eventualmente generar una teoría sustantiva. Eso es lo que hace este paquete. Analiza los datos textuales, los interpreta y va a la siguiente unidad de análisis de una manera progresiva, iterativa, hasta eventualmente generar una teoría sustantiva. ¿Cómo lo hace? Les voy a mostrar de una manera intuitiva. Vean que en la parte de arriba existe una pestañita, la que estoy llevando con mi cursor. No sé si se logra ver mi cursor. ¿Me confirman, por favor? Que cuando me acerco, como que se pone la pestaña más oscurita, que dice Sí, se ve, DPS, doctor. ¿no es cierto? ¿Se ve? Ya. Se ve. Este DPS son los documentos primarios. Son todos los documentos primarios. Entonces, resulta que esos documentos primarios yo podría cargar, decir un nuevo documento, agregar documento, perdón, nuevo documento, agregar documento, y resulta que me voy a mi escritorio, y en el escritorio voy a elegir un documento cualquiera. Voy a elegir, a ver, Ciencia y Arte de la Metodología Cualitativa, y lo subo. ¿Ya? Entonces, lo que ha hecho el Atlas T, vean aquí en los documentos primarios, está cargando un documento. Ahí tienen el documento, tienen el texto. Ustedes quisiera que hagan el mismo ejercicio en sus máquinas, cargando un PDF, un Word, pueden cargar un video, pueden cargar un audio, pueden cargar cualquiera de estos recursos, que en el Atlas T se está convirtiendo en una unidad de análisis. Esta es una unidad de análisis. Este texto es una unidad de análisis. Entonces, lo que hace esta unidad hermenéutica, piensen que voy a cargar, digamos, otro documento. Perdón. Voy a agarrarme de otro PDF. Ya, digamos, de Maraut. Ya. Entonces, el Atlas T ha cargado un segundo documento y esta es otra unidad de análisis. ¿Sí? Entonces, aquí donde dice DPFs y yo despliego, debería cargar todas mis unidades de análisis para poder entender mi fenómeno de estudio. Entonces, si yo tengo entrevistas, tengo 50 entrevistas, las cargo acá. Tengo 20 grupos focales, los cargo acá. Tengo 80 documentos, 80 PDFs que yo necesito revisar para mi análisis documental. Los cargo acá, ¿no es cierto? Y la lógica de cargar estas unidades de análisis es que como el dato es texto, entonces en el texto que yo tengo, lo que hago es codificar y generar categorías. ¿Cómo codifico? Codifico marcando el texto que me parece relevante y ese texto relevante yo genero una categoría. Vean, dice ahí codificación abierta. Le doy el nombre de la categoría. En este caso, solamente para el ejemplo, voy a llamar categoría 1. Le digo OK. Y vean que al lado izquierdo de la pantalla se ha generado esta primera categoría. Y luego yo puedo elegir, esto lo voy a hacer un poquito más rápido. Puedo ir a otra parte del texto, elegir otra fracción del texto y generar una nueva categoría. Pensemos que esta le voy a llamar categoría 2. Y hacer exactamente el mismo procedimiento. Pensemos con otra unidad de análisis. Me voy a ir al otro documento. Y en el otro documento voy eligiendo otra parte del texto. Elijo esta otra parte del texto. Por favor, no ponga mucha atención a las partes que estoy eligiendo, solamente al procedimiento de lo que estoy haciendo. Y esto llamo código 3. Y digo, OK. Entonces, lo que les estoy mostrando es cómo se realiza de una manera intuitiva, procedimental, sin ninguna explicación detrás, el proceso de codificación, categorización en las diferentes unidades de análisis. ¿Se comprende eso?
¿Se entiende? Sí, doctor. Ya. Sí. ¿Qué mirada les trae consigo en esta lógica de la inferencia inductiva lo que acabo de hacer? ¿Tiene relación? ¿Enlaza? ¿Por qué diría lo que acabo de hacer que es inferencia inductiva? Doctor, porque está enfocándose en dato 1 y está haciendo el análisis, el dato 2 y hace el análisis, dato 3 y así sucesivamente para construir una teoría fundamentada y que es la subjetiva, ¿no? Está agarrando datos de lo más importante que usted va a llenar. En realidad no está agarrando ya una teoría general que es completa como tal, sino usted lo está armando. Excelente, excelente. Está enlazando también conceptos. Sí. Enlazando conceptos, ya, está bien, está bien. Y tomen en cuenta lo siguiente, lo que decía Libertad. Para hacer esta codificación, elegir partes del texto, convertirlos en una categoría en las diferentes unidades de análisis, ¿yo he utilizado una teoría detrás o he empezado con los datos? Dato, categorización. Todavía no estoy analizando nada, pero vean que el punto de partida es dato, ¿no es cierto? Dato. No he empezado con teoría, he empezado con dato. Cada fracción del texto es una fracción del dato. ¿Ya? Básicamente eso. Ya. Voy a insumir, necesito ampliar mucho más esta explicación y requeriría que ustedes tengan para el día lunes instalado el Atlas T en sus máquinas, por favor. ¿Ya? Eso tiene que ser un compromiso. Ya, lo siguiente, dos cositas rápidas. Primero, ¿cómo les ha ido con su actividad 3? La que tenemos que conversar ahora, pero ya estamos casi sobre la hora. Quisiera saber si es que alguien ha tenido dificultad en relación con la explicación que hemos ampliado con los ejemplos que venían de parte de ustedes mismos. ¿Alguien ha tenido dificultad? No, doctor. ¿Han logrado identificar sus unidades de análisis? ¿Han logrado, al menos de manera intuitiva, referir a algún tipo de muestreo no probabilístico? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, fabuloso. Sí, sí. Entonces, si es que gustan, podemos extender, si es que alguien tiene más dudas al respecto, podemos hacer un par de ejemplitos más para fortalecer esta aprehensión de idea. Pero si es que no existen dudas generales, quisiera por favor me envíen su actividad 3 al WhatsApp, por favor. Por inbox me lo envían la actividad 3 y así ya tenemos lo que tocaba de esta clase. ¿Sí? 4, doctor. ¿Perdón? Actividad 4, doctor. ¿Es actividad 4? Sí, la que ya. entregamos. La 3 era la del martes, ¿no es cierto? Y esta es la que toca actividad 4. ¿Sí? ¿Es así? ¿Me estoy equivocando? Bien. Es así. Ya. Ahora, necesitamos hacer, hoy es nuestra última clase de la semana, necesitamos concluir con nuestra actividad 5. Entonces, corrigiendo este tema de la actividad 5 y con esto concluimos, perdón, voy a dejar de compartir. Entonces, lo que voy a hacer es, pensé que era la 4, tienen razón, es la actividad 5. Actividad 5. Por favor, acompáñenme viendo WhatsApp. ¿Les ha llegado actividad 5? Sí, ha llegado actividad 5, el pronóstico de esta actividad. Por favor, si es que me ayuda alguien leyendo actividad 5. Ya. El propósito de esta actividad es que ustedes puedan brindar una postura fundamentada sobre dos cuestiones. Que
que en investigación científica bajo el enfoque cualitativo no tienen consenso. Refiero esperando sus respuestas a ellas. Y entre paréntesis, no se requiere una respuesta ampulosa, con un párrafo de extensión es suficiente, ¿no? Y tiene varios puntos. Leer más. Otro, ayúdeme con el punto 1, por favor. ¿Alguna otra persona, por favor, ayúdeme con el inciso 1? Inciso 1. Una investigación científica con enfoque cualitativo debe formular una hipótesis. Sí, no, ¿por qué? Como un dato referencial, comparto el documento Ciencia y Arte en la metodología cualitativa de Martínez, ver página 74 que habla al respecto. Inciso 2. Relacione los conceptos de unidad de análisis, variables y categorías en el enfoque cualitativo. Para responder a la pregunta, ¿una investigación bajo enfoque cualitativo construye variables? Para tal cometido se sugiere ver la página 75 y 76 de Martínez. La presentación video sesión 3 también habla al respecto. Esta actividad no debería demandar demasiado tiempo en su respuesta. Se la puede desarrollar intuitivamente o con un criterio fundamentado en el documento de Martínez o una búsqueda en Internet. Por ello, que sugiero como plazo hasta mañana 11 de septiembre a horas 17:59 con 59 segundos. Ya. ¿Dudas, comentarios, sugerencias, quejas? Es el momento. ¿Se entiende la actividad? ¿No queda suficientemente clara? Básicamente lo que les estoy consultando, y quisiera por favor esta respuesta no sea inbox, sino más bien sea una respuesta en el grupo, una respuesta al grupo. Si es que de pronto uno dice, hoy voy a tener que escribir mucho, ¿no? Es decir, y escribir ahí en el celular siempre me es complicado. Hágalo manuscrito, le saco una foto, grupo. ¿Ya? Y lo que le estoy preguntando es, ¿la investigación cualitativa realiza hipótesis? ¿La investigación cualitativa genera variables? Ya veo, yo los veo a todos, ¿no es cierto? Creo que ustedes también se ven entre todos. Veo que algunos asienten, otros dicen no. No hay consenso, pero sí hay argumento detrás. Yo tengo mis propios argumentos. Y la discusión que he tenido con el jurado de esta mañana tienen también sus propios argumentos. Debo decir, no me parecen muy válidos porque no es porque sí, ¿no es cierto? Es decir, uno no dice, esta mañana ha sido muy chistoso, pero un jurado decía, el enfoque cualitativo no hace hipótesis. ¿Por qué no hace hipótesis? Porque sí, ¿no es cierto? Es decir, cuando alguien te da una respuesta así, se ha quedado sin argumentos, ¿no es cierto? O porque Sampieri lo dice, que es la Biblia del pregrado, ¿no? Entonces, no me es suficiente, ¿no es cierto? Es decir, tienen que existir argumentos que ustedes tienen que formar. No le estoy diciendo hace o no hace, y de hecho no lo he dicho hasta ahora si el enfoque cualitativo hace o no hace hipótesis, sino que basado en esta lectura, basado en lo que hemos hablado, cada uno de ustedes sepa formar la idea argumentada, fundamentada, de si el enfoque cualitativo hace o no hace hipótesis. Si el enfoque cualitativo genera o no genera variables. Y su respuesta, por favor, me la pasan al WhatsApp, pero no inbox, sino abierto. Abierto, podemos ser como una especie de foro. Me lo pasan abierto hasta mañana a las 17:59, 59. ¿O les parece muy poco? Si gustan, me lo dicen y extendemos más tiempito. Pero depende de ustedes. El texto de Martínez son dos dicen los compañeros. ¿Qué dicen? Depende de ustedes. Ustedes díganme. Está bien. ¿Está bien? Sí. Sí. Pienso. O sea, bien. La respuesta ya está.
Excelente. Hasta mañana, doctor. ¿Hasta mañana? ¿Estamos completos entonces? ¿Está bien? ¿Hasta mañana todo? Rudy, adelante, por favor. Doc, antes de despedirnos, tenía una consulta y un favor, a ver si se puede. La primera, la consulta era si estas unidades de análisis o todo lo que estamos desarrollando hasta ahora es el equivalente aproximado, o no sé cómo decirlo, a la operacionalización de variables en la metodología cuantitativa. Esto se lo pregunto porque yo recuerdo haber revisado con ese mi tesis de... Perdón, Rudy, lo estoy perdiendo. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, hasta la operacionalización me decía, esto lo consulto por, y hasta ahí lo he perdido. Ya, se lo consulto porque yo cuando realicé mi tesis de grado, recuerdo haber revisado muchas tesis y vi en varias que sí tenían, varias investigaciones o tesis cualitativas tenían un cuadro de operacionalización de variables y otras no la tenían. Y en relación a eso es mi pregunta, y dentro de la estructura de la investigación cualitativa, ¿tiene esto, no tiene esto, o cómo funciona? Esa es la consulta. Y al favor, disculpe, y esto no sé si se puede, nos contaba usted que tenía un incidente esta mañana en una defensa. No sé si es posible que nos pudiera comentar más o menos por dónde fue el incidente para que, bueno, es una posición personal para irnos preparando para lo que se nos viene, ¿no? Solamente eso, con un favor, si es que se puede. Con mucho gusto. La primera respuesta no se la voy a dar ahora, sino que en función de la actividad que hagamos, que van a tener ustedes mejor claridad de si el enfoque hace o no hipótesis, vamos a discutir el día lunes. Habrán quienes digan sí, otros que digan no. Yo también tengo un argumento al respecto, pero no quiero que pese mi argumento, sino que se formen el propio. Y el tema de si el enfoque hace o no variables, yo les voy a mostrar de manera operativa, no por hacer un cuadro, no por hacer una matriz, que me parece incluso hasta burdo cuando se hace una matriz y no se la entiende. Voy a explicarles con pizarra, no voy a hacer, me ha jugado una mala pasada el tratar de utilizar mi pizarra electrónica, he hecho mamarrachos, voy a usar pizarra a la antigua nomás. Y entonces mi pizarra a la antigua les voy a explicar la operacionalización de variables con la mirada de ambos enfoques. Cómo se realiza la operacionalización de las variables en la esencia procedimental metodológica, ¿ya? Entonces no voy a hacer distinción entre enfoques y ustedes van a discernir si en la práctica, independientemente del juicio que ustedes hagan, si el enfoque cualitativo hace o no hace variables. Si el enfoque cualitativo operacionaliza o no operacionaliza variables. Y cómo el enfoque cuantitativo operacionaliza variables. De hecho, la explicación que yo hago es saltar o mostrar cómo existe una ductilidad en la operacionalización, tanto en el enfoque cuantitativo como en el enfoque cualitativo. Y curiosamente, es uno de los aspectos que mis colegas metodólogos no suelen explicar, que ustedes van a revisar las 500 páginas Sampieri y no lo van a encontrar por ningún lado, ¿cierto? Entonces, es bueno tener ese discernimiento para que en la práctica ustedes sepan cómo es que se realiza este proceso que es sumamente importante para que desarrollen su tesis. En relación al incidente de esta mañana, generalmente las preguntas de tesis se concentran en formular algún cuestionamiento sobre cómo se ha dado la temática, el planteamiento que se va desarrollando y posiblemente los resultados a los cuales se ha llegado. Generalmente, cuando la explicación no es suficientemente convincente, suele darse algún jurado insidioso que termina pinchando, disculpen la palabra, pero pienso que eso es lo que ha sido esta mañana, en el planteamiento científico. Preguntar desde el paradigma, desde cuál es el paradigma que se ha utilizado, por qué ha hecho hipótesis o por qué no la ha hecho, y si es que el usar un número, el haber utilizado un número, resulta que su investigación no debería ser cualitativa, sino más bien debería utilizar el enfoque cuantitativo, ¿no es cierto?
Entonces, imagínense un tesista sumamente nervioso porque yo veía que la señorita que estaba exponiendo estaba temblando. Le den una pregunta como la que acabo de decir, ¿no es cierto? Es decir, ha sido un bombardeo de la pregunta compuesta en uno. ¿Cuál es el paradigma que está utilizando? ¿Por qué utiliza o no hipótesis? Y si resulta que el haber utilizado números es correcto para que su investigación se llame, se la circunscriba como de enfoque cualitativo. La ha matado, ¿no es cierto? A ver, que a ustedes les haga una pregunta de esas características es fulminante, ¿no es cierto? Lo más curioso es la tesista, primero que la ha choqueado, ha respondido no de una manera solvente, pero lo peor de ello es que el contraargumento del tribunal que estaba haciendo la pregunta ha sido igual de tibio como la respuesta que ha dado la maestrante, ¿no? Tibio en el sentido de decir, yo conozco que el enfoque cualitativo no realiza hipótesis. Y bueno, ahí me ha tocado el papel de ser reinsidioso sobre la pregunta insidiosa, de decir, pero ¿por qué el enfoque cualitativo no realiza hipótesis? Y eso es lo que les estoy preguntando a ustedes. Entonces, yo considero que cualquier transmisión de conocimiento metodológico no es prescriptivo, ¿no es cierto? No es que uno tiene que aprenderse de memoria lo que dice un texto y decir como lo que hacemos, ¿no? De lo general a lo particular, de lo particular al general. Ese es un lorito repitiendo. O que diga de lo quali, no hipótesis, quanti, hipótesis, ¿no es cierto? Eso es, hay que entender las cosas, el por qué se plantea o no ciertos elementos. Entonces, con el discernimiento que ustedes logren producto de la pregunta que les estoy dando, yo sé que ahorita si lo pregunto en sesión abierta sin que se cabile, hace un momentito cuando leíamos la pregunta decía, ¿el enfoque cualitativo hace hipótesis? Y yo le veía a Franz que hacía así, le veía a Gisela que hacía así, ¿no es cierto? Entonces, no hay consenso. Pero no es suficiente que simplemente hagan así o hagan así, sino que digan por qué sí o por qué no, ¿no es cierto? Y ese es el elemento que por eso se convierten logran el grado de maestría, ¿no es cierto? Es decir, que realmente dominan, saben argumentar con fundamentos solventes el por qué una cosa, por qué no otra. Y si resulta que en la tesis se quedan callados, complicado, pero me parece que el que más se ha aplazado es el tribunal, que tampoco ha sabido responder a una pregunta insidiosa, ¿no es cierto? Entonces ha sido una doble reprobación la que he sentido yo esta mañana, una reprobación de la tesista y también he sentido un jurado que ha reprobado, ¿no? Es decir, que no ha sido lo suficiente, no ha estado a la altura de una pregunta complicada, ¿no es cierto? Entonces, no sé, pues tenemos tal vez el jurado se imbuye, ¿no? Le sube el ego y quiere hacer preguntas rebuscadas por sentirse magnánimo, digamos, pero lo curioso es cuando resulta que su pregunta compleja también había sido compleja para él mismo, ¿no? Entonces, eso es sumamente curioso. No, va a ser una infidencia, ¿no? Pero tengo la grabación de esto que les cuento, pero es anecdótico a más no dar, es decir, me ha parecido muy curioso. Eso, no sé si he respondido a la respuesta, Rudy. Disculpas. No, gracias. Al contrario, muchas gracias. Creo que estamos con todos, ¿no? Había prometido acabar a tiempo, no he logrado cumplir la promesa, mil disculpas. Entonces, si no hay más que acotar, cerremos. Diré esto más, por favor, para acabar. Yo les comparto la grabación y en las grabaciones yo a veces emito comentarios que tal vez políticamente no sean correctos. Entonces, por favor, les pido reserva en funciones, es para uso de ustedes, ¿no es cierto? Si quieren, yo pongo los videos públicos, pero otra cosa es que ustedes los difundan, ¿no es cierto? Eso es distinto. Entonces, utilícenlo en la forma que
que se debe usar, ¿no es cierto? Es decir, yo tampoco es que esté emitiendo un criterio, bueno, es un criterio propio, ¿no? Es muy particular. Creo que todo el mundo tiene el derecho a emitir un punto de vista. Listo, con eso estamos. Nos vemos el día lunes entonces. Teniendo dos pendientes, el de mañana a mediodía, si gustan me lo envían ya nomás, si lo han desarrollado, no era una extensión muy larga, y la respuesta de la actividad 5 de manera abierta por el grupo WhatsApp. Y con eso concluimos. Buenas noches y hasta el lunes. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, compañeros. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Hasta luego. Luego, compañeros. Chao, chao. Chévere.